En primer lugar, yo considero positivo cuando un gobierno hace cambios, en este caso estamos hablando a mitad de periodo, si las cosas no están funcionando. Y evidentemente dentro del Ministerio de Educación, en los últimos días hemos conocido de crisis, de situaciones que se han dado, sobre todo con el tema de contrataciones, perdón, vacantes, etcétera, deficiencia todavía en la infraestructura escolar y otros retos pues que también han sido temas que tienen una larga cola histórica. Pero en el caso en particular de esta sustitución que se hace, la falta de información no nos deja mayor opción que especular de cuál pudiese haber sido el motivo por el cual la ministra pues efectivamente ya no es ministra. También me parece que el día de ayer un medio en internet reveló una investigación en donde el abogado que representa al ministro de Gobernación tiene un contrato por alrededor de $15,000 en el Ministerio de Educación. Y pues empiezan a salir a flote toda esta información que al no tener una versión oficial nos deja más preguntas que respuestas. Diputado, por otra parte, ayer se realizó una protesta por parte de trabajadores removidos de la dirección de centros penales. Muchos han sido agentes, inspectores. Ellos argumentan que han sido removidos debido a que han sido testigos del ingreso de las autoridades sin registro, el tema de eliminar cámaras también en algunas cárceles, y toda esta situación alimenta más el tema de la tregua del gobierno con las pandillas. ¿Cómo ve también estas denuncias y los despidos? Para mí los despidos y de esta naturaleza masivos en la Dirección General de Centros Penales generan varios motivos por los cuales están alarmados. En primer lugar, porque podrían representar una vulneración a los derechos laborales de las personas afectadas, pero en segundo lugar, por lo que decía su pregunta, ¿no? El testimonio que ya han brindado públicamente muchas de las personas afectadas, de que esto podría deberse a la información que ellos tienen o haber sido testigos de actos irregulares, ilegales que se han dado en los diferentes centros penitenciarios. No olvidemos quién sigue al frente de esa institución, una persona que ha sido señalada en la lista Engel, también en la lista Magnitsky, y que aún permanece en su cargo. Creo que también la información que revelan las personas afectadas nos reafirman lo que ya muchas investigaciones han revelado, de que ha existido una negociación entre el gobierno y las pandillas en nuestro país. Diputado, ayer se colocaron $210 millones de los 300 millones de la brecha presupuestaria que tenía el plazo para 2 años que fueron recién aprobados. Ahí habla de que hay cupones pagados trimestralmente con un 7.5%. Creería ahí que se habla de la tasa de interés para tener ese tipo de bonos que se han emitido. ¿Qué le parece a ustedes? Bueno, ha habido un cambio al cual se había planteado originalmente de cómo financiar la brecha presupuestaria, que de hecho la mayoría de economistas y instituciones calificadoras de riesgo, hasta el mismo Fondo Monetario, nos ha dicho que para el año 2022 no solo son esos casi 500 millones, sino alrededor de 1.500 millones que necesita el gobierno financiar. Este esquema que plantea al final creo que perjudica a los salvadoreños, pues la facilidad que se tiene con estos bonos de pagar impuestos, lo que estás haciendo es adelantando un pago de impuestos y afectando posteriormente los años fiscales 2023 y 2024. Creo que lo que decía en cuanto a condiciones, el capital se pagará al vencimiento dentro de los 2 años, y este esquema de que mensualmente se entregarán cupones
Desconozco, obviamente no llegaron al 100% de lo que querían colocar, y desconozco si es que ha sido la banca privada, si han sido los fondos de pensiones quienes han comprado, pero nuevamente hay muchas preguntas y revelan también una problemática que tiene el gobierno para irse financiando y financiar su gasto del presupuesto actual. En ese mismo tema precisamente estamos hablando de que fue una reforma que se hizo el martes con dispensa de trámite, se publicó en Diario Oficial el miércoles y ya 6 días después ya se sale a buscar esos bonos. ¿Qué valoración se puede hacer de la carrera con la que se ha hecho, tomando en cuenta que se supone que estos 300 millones eran para brecha presupuestaria, y si los está sacando el gobierno en febrero, lo que daría a entender, no sé si es una lectura errónea, es que en 2 meses ya se le desfinanció el presupuesto? Sí, totalmente. Yo creo que lo que lleva implícito su pregunta, Denis, es correcto. Esto revela que claramente están corriendo y con mucha urgencia de conseguir y asegurar financiamiento. No se sabe exactamente para qué. Si vemos también la ejecución presupuestaria del año 2021, veremos en muchas partidas, en muchas ramas del gobierno, una muy baja ejecución presupuestaria y un desorden total, diría yo, de las finanzas públicas. Claramente lo que estaba pendiente con el Fondo Monetario parece que ya colgaron la toalla ahí, y que la apuesta será los bonos Volcán que pretenden emitir el próximo mes. Para eso requerirán legislación, y me anticipo que de eso estaba hablando el presidente cuando mencionó las 50 y tantas reformas que propondría la Asamblea en materia de libertad financiera. Pero sí, creo que absolutamente la rapidez con la cual han hecho esta emisión, una emisión de corto plazo, que quizás cuando uno ve el 7.5% no es una tasa tan alta, dadas las condiciones, pero creo que tendríamos que hacer un análisis mucho más profundo. Una última pregunta, diputado. Ayer la sala impuesta emitió una resolución en el sentido de la comunidad LGBTI, un cambio por el tema del nombre para que se pueda acreditar en sus documentos de identidad. Ya se cuestiona el hecho de que si la sala no emitió esta resolución por un tema de conseguir legitimidad con el colectivo, tomando en cuenta que ha sido uno de los más insistentes en el cuestionamiento a cómo funciona el actual gobierno, con la idea de dividirlos por el hecho de si van a legitimar la resolución de la sala o no. ¿Qué valoración hace usted del tema? Bueno, considero que esta resolución de la sala sí plantea un verdadero dilema, en el sentido, y tal como lo decía en su pregunta, esta es una sala impuesta, una sala que no tiene legitimidad, por tanto las resoluciones que emite, las que nos gustan y las que no nos gustan, pues son también actos nulos jurídicamente hablando. No obstante, sí considero que los derechos por los cuales la población LGBT y en particular la población trans ha venido luchando no son nulos en absoluto, son tan válidos como siempre han sido. Esta demanda de inconstitucionalidad que presentaron a la ley del nombre de la persona natural ingresó en el año 2016 y es 6 años más tarde cuando ahora pues lastimosamente una sala impuesta resuelve favorable a los colectivos y organizaciones de personas trans. En esta Asamblea Legislativa ya existen iniciativas de ley, pero únicamente 2 partidos políticos le han dado iniciativa, Nuestro Tiempo y el FMLN. Será, como le digo, nuevamente interesante ver cómo se desarrolla esto, porque la sala ha dado un plazo de 1 año, pero no es ningún secreto tampoco que la mayoría parlamentaria en esta Asamblea ha mostrado ser bastante conservadora en estos temas y no tener mayor interés de legislar en esa materia. Si acatarán la orden que ha emitido la sala ilegítima de legislar, yo creo que con o sin el mandato de la sala es importante que se legisle, ya sea por la vía de una reforma a la ley del nombre o con una nueva ley de identidad de género. Gracias, diputado. Gracias.